Hola, en esta sesión vamos a hablar de prototipos textuales. Bien, como ya pudimos ver acá arriba, prototipos textuales es un concepto que se refiere a las características que comparten ciertos textos. Básicamente lo que nos dice esta teoría, o más bien esta clasificación, es que todos los textos que existen, tanto orales o escritos, pueden ser agrupados en alguno de estos prototipos, o más bien contienen uno de estos prototipos. La realidad es que, sobre todo los textos literarios, mezcla varios prototipos, ¿no? Pero siempre uno va a ser el que va a predominar sobre el otro. Las cuestiones de teoría ya las tenemos ahí arriba, entonces no nos vamos a meter mucho en eso, pero vamos a mencionar lo más general. El primer prototipo del que vamos a hablar es de la narración. Ya vimos que narrar significa contar acciones, contar hechos. Estos hechos pueden ser ficticios o pueden ser reales. Es decir, yo me puedo inventar una historia, puedo decir que creen chicos, hace rato maté un dragón. No me enfrenté a un dragón y lo maté, traía ahí una lanza y lo maté. Eso es una narración ficticia, eso no sucedió. Pero también te puedo contar que hace rato pedí unas hamburguesas por Uber Eats y mi comida llegó muy tarde y entonces yo me estaba muriendo de hambre y llegó tarde mi comida y me puse a comer. Eso es una narración real, fue de algo que sí pasó. Entonces, narración es eso. Narrar significa contar acciones, sean reales o ficticias. Generalmente, este prototipo habla de acciones en pasado porque generalmente contamos lo que ya pasó. También se puede narrar en tiempo presente, que es lo que sucede en las crónicas deportivas. Bueno, más bien en los eventos deportivos, cuando están ahí los especialistas hablando del fútbol, de quién mete gol y todo eso. Esa es una narración en tiempo presente. Es más explícito en la radio porque ni siquiera lo estás viendo, ¿no? O sea, te enteras de lo que está pasando en un partido por lo que te está diciendo el especialista. Pero también sucede que puedes narrar en futuro. Por ejemplo, cuando alguien ve su horóscopo o ve a un astrólogo en la tele, no sé, Monividente, Walter Mercado, quien sea, cuando estos señores dicen algo así como, Aries, mañana vas a encontrar al amor de tu vida, eso es una narración en tiempo futuro. Entonces, ya les digo que estamos muy acostumbrados a narrar cosas que ya sucedieron, porque eso es lo más obvio, que narremos cosas que ya sucedieron, pero también existe la modalidad narrativa en tiempo presente, como también existe la modalidad en tiempo futuro, simplemente expresando planes o en estos videntes y astrólogos que dicen que pueden decirte tu futuro, entonces hacen narraciones en tiempo futuro, ¿no? Como Tauro, el martes te vas a ganar la lotería o cosas así. Esa es una narración también. Ahora, el otro prototipo es la descripción. La descripción se caracteriza por la abundancia de adjetivos, aunque esa, y eso es una cosa que tenemos que aclarar, esa no es la única manera de hacer descripciones. Desde luego que nosotros, bueno, más bien las lenguas, tienen un tipo de palabras que se llaman adjetivos, que esos son los que nos permiten expresar las características y accidentes de los sustantivos, pero esa no es la única forma en la que podemos describir. También nos podemos valer de ciertos verbos para, para dibujar una imagen en la mente del lector, porque al fin y al cabo de eso se trata la descripción. La descripción, se dice en algunos textos, equivale a ser un retrato con palabras. El otro prototipo es la argumentación. Argumentar significa exponer razonamientos, es decir, expresar razonamientos lógicos en su mayoría y convencer a otro de que tu postura es la correcta. Eso es la argumentación. El otro es la exposición, que digamos que es el prototipo más típico, que quizás más abunda, porque es cuando estamos transmitiendo información nueva como tal. Generalmente las exposiciones están basadas en estudios previos, en observaciones, es decir, tienen un referente muy concreto, pero también es expositivo cuando tú expresas tus sentimientos, ¿no? Entonces ese sería el prototipo expositivo. Y tenemos también el prototipo de diálogo, que básicamente lo podemos encontrar todos los días en los mensajes de texto. Cuando nosotros estamos hablando con otro, estamos haciendo un diálogo, pero es muy típico también de la literatura. Como lo pudimos ver acá arriba, en la literatura aparece, por lo menos en la narrativa, aparece introducido cada diálogo con una raya que también recibe el nombre de guión largo. Y en el caso de los textos dramáticos, es decir, en los guiones de teatro, no aparece la rayita, sino que lo que aparece es el nombre del personaje. ¿Sí? Entonces, esos son los prototipos textuales: narración, descripción, diálogo, argumentación y exposición. Ahora, como son 5, aquí tenemos 5 textos que nosotros vamos a revisar. Y yo los voy a leer y ustedes me van a decir
bueno, cada quien va a hacer la reflexión personal, porque este es un curso autodidacta. Cada quien me va a decir a qué prototipo pertenece cada uno, ¿sí? Puede ser, porque ya les digo que en la praxis en realidad todo está mezclado, en la teoría todo está separado, pero puede ser que en alguno haya dos, ¿no? Pero eso no quita el hecho de que uno predomine. Este es el primer texto, es la primera parte de la novela El perfume. En la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban estiércol, los patios interiores apestaban orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero. Los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada, hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria, a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias, y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como el clérigo, el oficial de artesano como la esposa del maestro. Apestaba la nobleza entera, y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja. Ese es un fragmento nada más. Díganme qué prototipo textual es este. Bien. El siguiente. Este se llama Novia de azúcar. A Rosenda la traje con unos cirios rodeados de grandes rosas que había colocado en el altar de muertos. Ese año se me ocurrió adornarlo sin incienso ni calaveras. Más bien parecía, me dijeron los vecinos, un arreglo de boda, debido al pastel, a la botella de champaña en vez del clásico tequila o la cerveza. En medio acomodé el retrato de Rosenda, otro más que encontré en el baúl de mi abuela. Supuse que había sido pariente nuestra y que por algo merecía regresar. Me metí a la cama y fingí dormir durante varias horas. De repente en la madrugada escuché ruidos como de ratón. Junto al altar me encontré a Rosenda comiendo con glotonería el pastel de bodas. Su sayo blanco, algo raído ya, ceñido a la cintura y escotado de acuerdo con la moda que le tocó vivir, estaba manchado de crema y migajas. Nadie la había traído jamás, me dijo, desde su muerte. Siglos creía llevar sumida en una oscuridad con olor a tierra. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Me preguntó sorprendida. No demasiado, le respondí, sin aclararle cuánto. Era una mujer muy bella, de carnes generosa, con una llama de temor en la pupila. Contra su pecho estrujaba unos crisantemos de tela. Le preocupaba que este fuera el juicio final, que nadie la fuera a perdonar por sus muchos pecados. No te apures, susurré quitándole el ramo. Yo te perdono. La ceñí por la cintura y descorchamos la champaña. A cambio de que me escuchara y de poder tocarla, le ofrecí saciar la sed y hambre de tantos años. Con eso basta, me dijo Aíta. Cuando pasadas las horas empezó a clarear el día. Luego se dispuso a regresar a su tierra ignota, pero yo la encerré con llave en el armario, sin hacer caso de sus gritos ahogados y sus lamentos. Me convertiré en polvo, lo querramos o no, gritaba entre sollozos. Dejé pasar el día completo, hasta que el armario quedó en silencio otra vez. Mientras me ocupé de desmontar el altar con cierta ceremonia. Al ocaso, dispuesta ya la cena en la mesa y descorchado un tinto que recordaba sangre, decidí sacar a mi muerta del armario, seguro de encontrarla dormida y hambrienta, pero cuál no fue mi decepción. Entre los chales de seda blanca de mi abuela yacía tirada, como empujada por el aire, una calavera de azúcar que llevaba el nombre de Rosenda en la frente de papel plateado y que se me deshizo en polvo entre los dedos. ¿Qué prototipo textual tendrá? Siguiente. Este es un fragmento del Principito. Adiós, le dijo. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo esencial es invisible para los ojos, repitió el Principito para acordarse. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella. Es el tiempo que yo he perdido con ella, repitió el Principito para recordarlo. ¿Qué prototipo textual será? Siguiente. Ventajas de tener un gato. No hay duda de ello, los gatos son grandes mascotas. Después de todo, ¿qué hay mejor que volver a casa al final de un duro día y escuchar el ronroneo de satisfacción de una adorable bola de pelo? Los estudios demuestran que las personas con animales de compañía suelen estar más sanas y felices que aquellas que no los tienen, pero recuerda que tener un gato es una gran responsabilidad y un compromiso de por vida. Cuando estés listo para asumir este compromiso, comprobarás que tener un gato ofrece ventajas como las siguientes. Se ha comprobado que tener un gato reduce el estrés. Normalmente los dueños de los gatos tienen una tensión arterial más baja que las personas sin mascotas.
Puedes beneficiarte de un sistema inmunológico más fuerte y recuperarte de las enfermedades antes que las personas que no tienen animales de compañía. Por lo general, los niños que crecen con gatos tienen menos días de enfermedad que aquellos que no tienen mascotas. Los gatos son muy cariñosos y tienen un gran carácter, pero también valoramos su independencia, es decir, necesitan menos cuidados que otras mascotas. Los gatos pueden ayudar a las personas a recuperarse más rápido de un trauma emocional, como el fallecimiento de un ser querido. ¿Qué prototipo creen que tiene este? Ahora, siguiente y último. El texto se llama ¿Qué son los agujeros negros? Un agujero negro es un objeto astronómico con una fuerza gravitatoria tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de él. La superficie de un agujero negro, denominada horizonte de eventos, define el límite de la velocidad requerida para evadirlo, excede la velocidad de la luz, que es el límite de velocidad en el cosmos. La materia y la radiación son atrapadas y no pueden salir. Se han estudiado extensivamente dos clases principales de agujeros negros. Los agujeros negros de masa estelar, de 3 a docenas de veces la masa del Sol, se extienden por toda nuestra galaxia, la Vía Láctea, mientras que los monstruos supermasivos, que pesan entre 100.000 a miles de millones de masas solares, se encuentran en los centros de la mayoría de las galaxias grandes, incluida la nuestra. Durante mucho tiempo los astrónomos han teorizado sobre la existencia de una tercera clase denominada agujeros negros de masa intermedia, con un peso de entre 100 a más de 10.000 masas solares. Mientras un puñado de candidatos han sido identificados por evidencia indirecta, el ejemplo más concreto hasta la fecha se observó el 21 de mayo de 2019, cuando el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferómetro Láser, LIGO por sus siglas en inglés, de la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, ubicada en Livingston, Luisiana y Hanford, Washington, detectó las ondas gravitacionales de una fusión entre dos agujeros negros de masa estelar. Este evento, denominado GW 190521, creó un agujero negro que pesaba 142 soles. Es un fragmento solamente, pero aquí ya podemos determinar qué prototipo textual es. Bueno, ahora vamos a compartir nuestras respuestas. Cada quien va a reflexionar sobre lo que contestó. Dijimos hace ratito que describir consiste en dibujar con las palabras, ¿no? Entonces, cuando tú lees este fragmento del perfume, en aquella época que nos ocupaba, las ciudades apestaban y todo el mundo apestaba, y cuando entrabas a la iglesia apestaba y todo olía tan mal y que no sé qué, está describiendo un ambiente sumamente vomitivo, porque así es el principio de esta novela. Es buenísima, pero la verdad que el principio es muy vomitivo. Pues ahí te está dibujando cómo es, ¿no? Es decir, a pesar de que no se notan tantos adjetivos en este fragmento como se supone que predomina en el prototipo descriptivo, pero definitivamente esto es una descripción. Ahora, es una descripción dentro de una narración. O sea, nos está contando la historia de Jean-Baptiste Grenouille, y dentro de este, obviamente, tenemos varias descripciones, y una de estas es el ambiente que había en París del siglo XVIII. ¿Sí? Entonces, este fragmento que leímos fue una descripción algo sui generis, porque ya les digo que no está hecha a base de adjetivos, sino más bien te describe cómo huelen las cosas. O sea, se vale de otro tipo de verbos, pero al fin y al cabo está describiendo. ¿Por qué no podemos decir que está narrando? Porque aquí no hay un ente que esté haciendo acciones como tal, ¿no? Entonces, eso es la definición de narración, ¿no? Un ente que hace acciones y tú cuentas esas acciones, y ese ente puede ser tú. Ahora, en el siguiente, aquí digamos que este cuentito, que además es muy breve, obviamente tiene tres prototipos, ¿no? Tiene narración, tiene descripción y tiene diálogo. Bueno, no diálogo típico de las novelas, es decir, aquí no hay rayas, pero sí se asoman algunas frases que dicen los personajes, pero en general digamos que el prototipo que predomina es una narración. Nos está contando la historia en primera persona de un tipo que pone un altar de Día de Muertos, es decir, una ofrenda, y que viene una muerta a verlo. Él está enamorado de esa muerta, le coquetea, bailan y están juntos y tal, y después la muerta desaparece. Es decir, ahí sí que te está contando acciones, pero desde luego que dentro de esas acciones hay un poco de descripción y un poquito de diálogo también, pero en términos generales es una narración, ¿sí? A pesar de que también tiene descripción y diálogo. Ahora, en el otro, desde luego que este fragmento del Principito es solamente diálogo. Aquí está muy marcado, es evidente. Sin siquiera leerlo nos damos cuenta que es diálogo por las rayas. Aquí no hay mayor problema. Este pertenece al prototipo diálogo. Y en este de acá
Ventajas de tener un gato. Aquí esto es una argumentación, ¿no? Nos está poniendo acá las razones por las que es bueno tener un gato, ¿no? Eso es argumentar. De hecho, ya tendremos todo un módulo que hable justamente de la argumentación, porque es uno de los ejercicios más necesarios en la vida universitaria, el hecho de que un universitario debe de saber argumentar. Pero bueno, lo iremos viendo poco a poco y aquí tenemos un ejemplo. Nos está diciendo que tener un gato es bueno, esa sería la postura que está asumiendo, y además nos da razones, ¿no? Que te ayuda con tu sistema inmunológico, que el gato te ayuda a estar menos deprimido, que te ayude no sé qué, que es muy independiente. Son puras razones. Entonces eso es una argumentación. Y por el otro lado tenemos a este texto, este último que leímos, que son los agujeros negros. Esto es una exposición, es un texto expositivo en donde nos está presentando información acerca de qué es un agujero negro y algunos de los tipos de agujeros negros que existen. Desde luego que en la exposición hay un poco de descripción también, pero básicamente nos está informando de algo que la mayoría de nosotros no sabemos, y entonces eso es justamente la intención del texto expositivo. Bueno, pues eso es todo lo que teníamos que mencionar acerca de los prototipos textuales. Tenemos también la actividad acá de que ustedes ubiquen, vean los textos y ubiquen los prototipos allí. Y en la siguiente sesión vamos a hablar de la clasificación de los textos, pero para eso primero tenemos que hablar de los prototipos textuales. Estén muy bien, hasta luego.